Paz a vosotros, amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra. Les habla su hermana en Cristo, Vianey Hernández García, desde Tijuana, Baja California, México. Continuamos con el estudio del Evangelio de Lucas, el Evangelio para el hombre o para los gentiles. Nos encontramos ya en la 14ª semana y continuamos bajo el subtema El gran viaje del Hijo del Hombre a Jerusalén. Tercera etapa, sus enseñanzas y advertencias. Y el día de hoy hemos de reflexionar sobre un milagro de un ciego llamado Bartimeo. Y el tema lleva justamente este nombre que dice la curación del ciego Bartimeo. Pasos para obtener la ayuda de Dios. Pero antes les pido que por favor se puedan unir conmigo en oración para que pidamos a Dios sabiduría. Eterno, bendito y buen Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, porque tu amor, tu bondad sigue llenando nuestra vida y sigue siendo con nosotros. Gracias por todos los favores, por las bondades. Gracias por el sustento de cada día, por tu palabra que cada día tenemos, bendito Señor. En estos momentos queremos pedirte que bendigas mis labios, Padre, porque hoy he sido utilizada como un instrumento para esparcir tu palabra, para hablar de tu amor tan grande, de tu misericordia y de tu grandeza. Úsame, bendito Padre. Permite, Señor, que las palabras que hoy exprese sean para tu gloria y para tu honra. Y de igual manera te ruego que prepares cada corazón de quien está escuchando, de a quien llega este mensaje, que pueda, Padre Celestial, ser de bendición en la vida de cada uno de nosotros, que podamos corregir todo aquello que sea necesario, que podamos reflexionar en todas las enseñanzas que tienes para cada uno de nosotros. Dirige pues esta reflexión, bendito Padre, te lo pedimos y te lo rogamos en el dulce y precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, la cita del día de hoy es Lucas capítulo 18, del verso 35 al verso 43. Y a la letra dice así: Un ciego de Jericó recibe la vista. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que se callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó, le preguntó, diciendo: ¿Qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: Recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía, glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Amén. Hermoso relato que podemos leer en este pasaje bíblico. Vemos la grande bondad, la misericordia, la fe que tuvo este ciego.
Y vamos a reflexionar un poco sobre lo que leímos, mis hermanos, porque primeramente nos damos cuenta que un hombre estaba en una gran necesidad y este hombre no podía estar más necesitado. Es más, estaba desesperadamente necesitado. Durante años había sido ciego. No sabemos, quizá durante toda su vida, sin esperanza de ver jamás. Su conocimiento de las cosas y de la gente estaba basado en lo que él imaginaba, por lo que él tocaba, porque sabemos que las personas que tienen una discapacidad visual, muchas veces tocan y conocen las cosas a través de lo que palpan, de lo que oyen o de lo que paladeaban. Y reflexionemos que este hombre estaba tan necesitado porque solo podía ir a lugares donde lo llevaban o a donde él podía llegar a tiendas. Aún entonces, sabemos que muchas veces tropezaría y se caería. Es decir, que estaba condenado a vivir en completa oscuridad, sin ver, solamente la total oscuridad, durante toda su vida. Y lo peor era que él lo sabía. Sabía que nunca podía ser igual que los demás, que nunca encajaría y que nunca sería totalmente aceptado por la gente que sí podía ver. Además, podemos notar que este ciego era pobre, porque debía pedir limosnas para sobrevivir y todos los días sufría la humillación de ser un mendigo. No tenía ni quien cuidase de él, ni familia, ni vecino, nadie. Y él estaba a merced de sí mismo, totalmente solo para defenderse y para luchar por su sustento. ¿Cuántas veces habría padecido por tener hambre, por dolor y por las diferentes situaciones que su misma condición le propiciaban? Este hombre estaba desesperadamente necesitado y él lo sabía. Pero también podemos ver que en esa necesidad este hombre tenía una gran esperanza en Jesús. Sentado junto al camino, sintió a lo largo del día todo tipo de conmoción. Este camino en el que él estaba era una ruta principal, una de las mayores rutas comerciales en aquel tiempo. En esa época particular, los peregrinos procedentes del mundo llenaban la ruta, y por eso es que ese ambiente era tan ruidoso. Y de pronto el ciego oye que pasaba una multitud. Y él pregunta que quién era. Y le dijeron que venía Jesús de Nazaret. El ciego había oído de Jesús de Nazaret y había creído lo que le dijeron. Aparentemente él esperaba la consolación de Israel, porque tan pronto oyó que Jesús de Nazaret estaba pasando, supo quién era, comenzando inmediatamente a clamar. Esto nos dice que ya había estado pensando en la posibilidad de que Jesús pasara por su camino. La esperanza ya había nacido en su corazón. Y ahora, a pesar de que él no podía ver, tenía ante sí la oportunidad de su vida. Tengamos el especial cuidado en notar que él, basado en lo que sus oídos habían escuchado,
Él ya había creído en la venida del Mesías. La fe ya había nacido en su corazón, al menos en cierta medida. Según leímos, el ciego reconoció a Jesús como Mesías porque le llamó Jesús, hijo de David. Y esta expresión era un título del Mesías. Aunque él tenía un concepto inadecuado de Jesús, el hecho era real. Jesús era el hijo de David, predicho desde el comienzo. Sin embargo, Jesús era más, mucho más. Era el Hijo del Dios mismo. Pero no obstante, el ciego usó lo que él entendía y en su desesperante necesidad clamó a Jesús, diciéndole, Hijo de David. Y este era el título común y el concepto popular del Mesías, porque generación tras generación de judíos habían anhelado y habían esperado a un libertador prometido de Israel. Lo que sí sabemos es que la gente esperaba que fuese un general, que los librara, que los restaurara, que les devolviera la grandeza. En sí, ellos esperaban que hiciera de la nación el centro del gobierno universal, porque ellos tenían la esperanza de que ese Mesías, bajo la mano de Dios, conquistara el mundo y centrara su gloria y su majestad en Jerusalén. Y desde su trono, el trono de David, él, el hijo de David, el Mesías, ejecutaría el fuego mesiánico del juicio sobre las naciones y la gente del mundo. Aquí el ciego había hecho un reconocimiento a Jesús como el Mesías. Notemos también, mis queridos hermanos, que el ciego clama por misericordia. Y esto es tan significativo, es impresionante, porque él era ciego y era pobre, y tenía que mendigar todos los días para su sustento. Pero notemos que él no pidió comida, no pidió ropa, no pidió techo. No estaba preocupado por esas necesidades básicas de la vida. Lo que le preocupaba era la misericordia de Dios sobre su vida. Recordemos la cita de Lucas 1:50, que dice, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. El ciego Bartimeo clamó por misericordia. Más allá de todas sus necesidades, que eran muchas, se centró pidiendo la misericordia de Dios sobre su vida. Notemos también la gran persistencia de este hombre, porque este hombre persistió irrenunciablemente en buscar a Jesús. Y este es un ejemplo excelentísimo para todos nosotros del tipo de persistencia que obtiene la ayuda de Dios. Porque algunas de las personas que estaban con Jesús amonestaron al ciego, lo trataron de silenciar, querían que dejase de clamar al Señor. No se nos dice por qué, pero ellos se opusieron al ciego, y el ciego tuvo motivos sobrados para desalentarse, porque él era ciego y no podía abrirse camino entre la multitud. Lo único que podía hacer era gritar, y algunos incluso intentaban de impedírselo. Pudo haber cedido fácilmente, pudo haber renunciado, porque ante tanto ruido lo querían callar y todo parecía tan inútil. Pero notemos aquí lo que él dice. Él clamaba mucho más. No cedería ni se callaría, porque él sabía que Jesús es la esperanza, era su única esperanza, la única oportunidad de alcanzar misericordia. Ninguna otra persona podía tener misericordia de él o suplir su necesidad.
Podían quizá darle una moneda, alimentarle, vestirle, darle casa, ayudarle, pero no podían suplir la clamorosa necesidad de su corazón, ni sanar la ceguera de sus ojos y de su espíritu. Su fe en Jesús era fuerte, y es por eso que no se dejó detener. Con su fe luchó contra todos los obstáculos, aunque la multitud se opuso y el ruido por encima del cual él debía hacerse oír. Su fe clamó con gran fuerza cada vez más, anhelando desesperadamente que Dios le hiciera oír a Jesús. Y aquí vemos cómo este hombre tuvo la osadía de pedir grandes cosas a Dios, porque fue persistente. Y esa persistencia hizo que Jesús se detuviera. Pensemos en esta escena. Imaginemos cómo Jesús oye el clamor y el timbre desesperado del ciego. Se detiene y mira alrededor, permaneciendo totalmente quieto. En el lugar recorre con la vista la multitud, hasta que hubo un silencio. Y entonces, perforando el silencio, se oye este grito desesperado: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y esto es algo significativo y simbólico porque necesitamos de esa quietud y ese silencio para que Jesús nos oiga. Hay momentos en los que todo el ruido que nos rodea tiene que ser silenciado, tiene que ser sosegado, para que Jesús pueda escuchar nuestro clamor. Nada debe de poder interferir con nuestro diario tiempo de quietud, ese tiempo de contemplación, ese tiempo de buscar a Dios en quietud, en calma. Porque si nosotros perseveramos diariamente en ese tiempo de quietud, seguiremos clamando al Señor por misericordia como lo hizo el ciego. El ciego sabía que era Jesús quien poseía el poder de Dios. Y Jesús lo había llamado a acercarse y a pedir lo que necesitaba. Era un momento para tener coraje, ese tipo de coraje que pide grandes cosas, aunque parezcan imposibles. Y vemos el milagro, porque Jesús le concede lo que él pide. Le da la vista y aparte lo salva. El ciego había dado unos pasos cruciales. Primeramente había creído de que Jesús era el Mesías. Había clamado por misericordia. Y sobre todo había perseverado y había persistido, porque se había rehusado a ceder a pesar de todo tipo de obstáculos. Y es por eso que Jesús lo salva dándole la vista, salvando su alma. Él fue sanado de forma completa, tanto interiormente como exteriormente, tanto su espíritu como su cuerpo. Notemos el coraje de este ciego Bartimeo, porque él tuvo la gratitud para glorificar a Dios, el coraje de convertirse en testigo de Cristo. Él glorificó a Dios, induciendo a que otros también lo glorifiquen. Grandes enseñanzas podemos tomar de este pasaje, mis hermanos. La importancia de perseverar en la fe, porque Bartimeo, a pesar de su discapacidad visual y las dificultades que ésta presentaba en su vida, no dejó de pedir ayuda. Él persistió,
incluso cuando quienes lo rodeaban lo reprendían y se esforzaban por hacerlo callar. Debemos aprender de su perseverancia en la fe, a nunca dejar de buscar la presencia del Señor, incluso cuando las circunstancias parezcan adversas. Dios honra la perseverancia del corazón y la búsqueda incansable de Él. Reflexionamos sobre el poder de la humildad con este ciego, porque al llamar a Jesús, Bartimeo demuestra una profunda humildad, pues reconoció con sinceridad su necesidad y su limitación. Bartimeo se despoja de su orgullo o de su vanidad, mostrando públicamente que está dispuesto a humillarse al Señor. De igual manera, nosotros debemos aprender a ser humildes, sin duda reconociendo nuestra total dependencia de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida. La humildad atrae la gracia divina y nos acerca al corazón del Padre. Concluyendo también, podemos aprender de este ciego Bartimeo la importancia de la fe inquebrantable, porque aún frente a las dificultades que surgían a su alrededor, Bartimeo creía firmemente que Jesús podía curarlo sin dudarlo ni un momento. Y esta es una fe sincera y confiada que fue recompensada por el mismo Jesucristo, que respondió al grito del ciego y le devolvió la vista. De igual manera, aprendamos a confiar incondicionalmente en el poder y la voluntad de Dios, sabiendo que Él actúa siempre para el bien de quienes lo aman. Y por último, mi amado hermano, mi estimado oyente, seamos el testimonio vivo del poder de Dios, porque después de ser sanado por Jesús, Bartimeo no solo recuperó la vista física, sino que también obtuvo una nueva perspectiva de la vida. Él se convirtió en prueba viviente de la transformación que Cristo puede realizar en nosotros. Y de esa misma manera, cuando nosotros permitimos que Jesús entre en nuestros corazones y nos sane espiritualmente, nos convertimos en testigos vivos de su amor y su poder, impactando positivamente las vidas de quienes nos rodean. Su obra en nosotros aviva nuestra fe y nos mueve a compartir su amor y poder con los demás. Deseo que al meditar en estas lecciones, en estos versos, decidamos aplicarlas a nuestra vida y que como Bartimeo experimentemos la maravillosa gracia y la sanación que Jesús tiene reservada para cada una de nosotras y de nosotros. Paz a ustedes, mis amados hermanos. Dios les bendiga.